A ver, esto fue lo que hicimos en la clase anterior, el día lunes. Hemos empezado a ver esto parte del método de campo central para el análisis de átomos con muchos electrones. La idea básica la hemos visto en el análisis de un átomo de helio. Ahí ya se veía, por ejemplo, que este término del hamiltoniano, que es el término de repulsión electrostática entre electrones, ese término que está aquí es demasiado grande como para ser tratado como un término perturbativo. Entonces, la idea es introducir un potencial central de tal manera que este potencial central, que no sabemos exactamente qué forma tiene, ¿ya? Se acopla, ¿no?, a las energías cinéticas de esos electrones, generándose estos hamiltonianos tipo átomo de hidrógeno, y el resto lo mandamos justamente a un término que sí va a ser perturbativo, ¿no? Porque tenemos términos negativos y aquí este término positivo. Y la solución, ¿no?, como les decía, para esta parte de átomo de hidrógeno, o sea, tipo átomo de hidrógeno, lo único que deja sin conocer es esta función de onda radial, porque depende de este potencial, ¿no? Y vamos a ver después que el cálculo de este potencial es justamente lo que vamos a necesitar resolver. Y podemos, ¿no?, empezar, o sea, nuestra solución de esta parte, ¿no?, de esta parte del hamiltoniano no perturbado, va a ser justamente funciones de onda tipo átomo de hidrógeno que tenemos que antisimetrizar porque estamos trabajando con electrones que son pues fermiones. De esa manera, por ejemplo, nuestros estados electrónicos van a dividirse en capas y subcapas cuya energía depende del número cuántico principal y el número cuántico angular, ¿no? La idea básica es que cada una de estas capas, una vez llenas, genera justamente, completa la idea del potencial central, del apantallamiento. Y eso ocurre justamente porque cuando tú llenas una capa ya completa, esta distribución esférica de los electrones internos apantalla bastante al núcleo atómico y se ve justamente en la energía de ionización, ¿no?, de los electrones en los átomos, por ejemplo, que ya empiezan en la siguiente capa. Entonces, el primer modelo que más o menos se ve, ¿no? No vamos a profundizar mucho en este tema, pero el primer modelo que se ve es el modelo del gas de Fermi, en el que se trata a los electrones justamente como un gas dentro de un cierto volumen. Y este gas, lógicamente, va a tener ciertas características porque desde el punto de vista cuántico, pues los fermiones, los electrones en este caso, no presentan siempre el mismo estado. Entonces, si yo, por ejemplo, voy reduciendo la temperatura, los electrones se van a ir apiñando, ¿no?, en estados hasta cierta cantidad de energía, llamada energía de Fermi, que hemos calculado. Esta energía de Fermi es la energía cinética que van a tener estos electrones en esta zona, ¿no? Porque en este caso la energía es tipo energía cinética. Como estamos tratando un gas se considera pues no se considera la interacción, ¿no? Aquí en este gas de Fermi, o gas de fermiones, nosotros no estamos considerando la repulsión electrostática, sino aquí en la ecuación de Schrödinger aparecería esa repulsión electrostática, ¿no? Y este modelo es útil porque el modelo justamente de potencial central nosotros queremos resolver, ¿no? Queremos resolver, por ejemplo, solamente la parte del potencial central. Todo el resto, las repulsiones, todas esas cosas, no lo estamos considerando, ¿no? Por eso es que se llama modelo de gas. Y en el espacio, ¿no?, en el espacio de momentos, en el espacio de los Ks, de las funciones de onda, tenemos esta distribución, ¿no?, donde se genera un volumen en este espacio, donde se encuentran también estos estados donde van a estar los fermiones.
Y es ahí donde se calcula justamente la temperatura de Fermi, ¿no? Es en función justamente de este radio que tenemos aquí. No sé si tienen alguna pregunta de esto que vimos en la clase anterior. Profesor, tengo una consulta. Ujú, En la parte donde está el determinante de, bueno, es la función de onda para el átomo de helio. En la lista nos preguntan por la degeneración en otro caso, pero quería hacer una consulta sobre ese. ujú. En ese caso, la degeneración del estado base del átomo de helio neutro es uno, ¿no? Porque, bueno, yo lo relaciono con el número de funciones de onda con esa energía y vendría a ser solo uno porque solo veo una función de onda para el estado base. Una función de onda espacial. Me tienes que agregar el espinorial, ¿no? Ujú, por eso es la 239 solo es una porque el estado orto es nulo, ¿no? Sería solo una. A La ver, 239 que está ahí. ¿aquí? ¿Dónde? Sí, ahí está, 239. Ah, esto. Ujú. Muestre para el estado base del átomo de helio neutro. Se encuentra que... Sí, ajá, o sea, es que como en la lista nos preguntan por degeneración, o sea, Ujú. me puse en ese caso y pensé que, o sea, la degeneración de este estado base para este átomo de helio sería solo uno, porque solo hay una función de onda. Quería estar segura al respecto también. Claro, o sea, está en función del número de estados que tienen la misma energía, ¿no? En este caso es correcto, es uno, porque el otro estado, que sería el estado para, no está, ¿no? Sí, es que también me confundí de nuevo porque en la parte O más, sea, creo que unos ejercicios anteriores, preguntaba también por la degeneración de los estados de energía. Creo que está en el slide antes. Ah, no, creo que ahí lo colocó nada más. O sea, no está ahí escrito como ejercicio, pero lo mencionó en clase, en la ecuación 235.7 para encontrar la degeneración de esos estados de energía y mencionó que era la cantidad de electrones que podía poner por nivel. Entonces ese concepto me confundió un poco porque no sé, lo relacioné con la configuración electrónica y en el caso del átomo de helio tengo dos electrones que puedo poner en el nivel uno o algo así. O no sé si estoy confundiendo los conceptos. lo que sucede es que los electrones no son distinguibles, ¿no? Y es por eso que tú deberías tener dos, igual que o sea, si tú lo pusieras desde el punto de vista de la configuración electrónica, este, lo que tú tienes que ver es el número de estados. O sea, no tiene que ver los electrones que tú vayas a colocar, sino el número de estados que presentan la misma energía, ¿no? Y en este caso, ese número de estados sería, aquí es distinto, porque aquí solamente estás tomando en cuenta estos números cuánticos que están aquí. No sé si te das cuenta. O sea, esta función de estado no es igual que esta función de estado. O sea, en el caso del átomo de helio, tú ya estás construyendo nuevos estados que están asociados justamente a la parte, a que la función de onda total sea una función de onda total, antisimétrica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, entonces en el caso de la ecuación 237 todavía no se tiene en cuenta la antisimetría de la función de onda para Todavía los... no, todavía solamente están las funciones de onda tipo átomo de hidrógeno. Aquí la degeneración es distinta. Aquí sí podemos decir que esa degeneración es como la configuración electrónica. Ah, de acuerdo. Pero Pero sí, con estas autofunciones que tienes aquí, tú construyes una función de onda total para todo el sistema ya. Y dentro de esta construcción, tú también puedes tener degeneración. ya, pero en el caso de que me piden estudiar la degeneración de un nivel, o sea, de cierto nivel de un átomo, tengo que fijarme en el número de estados habiendo antisimetrizado la función de onda, ¿verdad? Claro, porque aquí ya, por ejemplo, estamos hablando de la función de onda ya antisimetrizada a partir del determinante de Slater.
Entonces, la otra función de onda que tendría la misma energía sería la función de onda, donde tú tendrías aquí esta parte antisimétrica y esta parte simétrica. Pero esa función de onda no existe, que sería la de la solución del estado para, ¿no? Entonces, como no existe, como no se puede dar, en este caso sí, ¿no? La degeneración sería uno. Ya, ok, gracias profesor, ahora sí lo entendí. Voy a continuar con cómo, por ejemplo, se trabaja este átomo de gas de Fermi. ¿Ya? Vamos a poner esto aquí. Ya. Entonces, la idea, por ejemplo, de trabajar la teoría de gas de Fermi para átomos multielectrónicos es considerar un átomo que tenga muchísimos electrones. Eso es raro, ¿ya? Porque la cantidad de electrones que existen es equivalente al número atómico en la mayoría de casos. Y este número atómico, pues, por tabla periódica, es un número, o sea, llegará, pues, no sé, a 300 quizás, pues, eso es un número inmenso, ¿no? Pero la idea del gas de Fermi es justamente que tú tienes un núcleo y este núcleo tiene una cantidad de electrones enorme, ¿no? Alrededor de él, tan enorme que no puedes, que es como un líquido, ¿no? Algo así, como un fluido. Entonces, este gas de electrones va a estar inmerso en el potencial electrostático de atracción electrostática que genere, ¿no? Este núcleo. Y a mí me interesa básicamente estudiar pues una zona, ¿no? Una zona en donde el radio sea mucho mayor a la longitud de onda a la longitud de onda de Compton que tenga el electrón, ¿no? De esa manera el electrón, si este radio, ¿no? Si esta zona es una zona con una longitud de onda mayor a esta, todavía en esta zona yo voy a tener una cantidad de electrones bastante grande. Esa es básicamente la idea, ¿no? Evitar justamente la característica cuántica del electrón y empezar a trabajar de manera semiclásica, ¿no? Estas condiciones, yo la verdad es que estuve buscando modelos donde ocurra, pero más que todo se ve en modelos por ejemplo, ¿no? Los electrones en un metal sí se pueden considerar de esta manera porque son muchos, son millones, ¿no? Pero cuando tienes solamente un núcleo y alrededor del núcleo tienes electrones, en la mayoría de casos este número de electrones aquí alrededor es un número bastante pequeño. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas características interesantes. No he podido indagar, no he encontrado más material de esto que lo que está en el Brandsen. Se utiliza el modelo, como les comento, para otras circunstancias, pero asociado a lo que es un átomo, solo lo he visto en el Brandsen. Entonces, como les comentaba, o sea, la idea es trabajar, ¿no? Con los electrones que están aquí. Y en esta zona, la energía de estos electrones, pues van a estar, va a ser, ¿no? Su energía cinética y su energía potencial que experimenta por efecto de los demás electrones y que experimenta también por efecto de este núcleo atómico. Ahora, necesariamente la energía total de un electrón aquí tiene que ser negativa, ¿no es cierto? Porque estamos en un sistema atractivo. O sea, la energía total tiene que ser negativa, ¿no? La suma de estas dos va a tener que ser negativa. Ahora, aquellos electrones que tienen una gran energía cinética son aquellos que van a estar justamente aquí van a poder llegar aquí en a las zonas del borde. Y en ese caso, la energía cinética o la energía máxima que van a tener estos electrones vendría a ser su energía cinética y su energía potencial, pero
esta energía cinética que van a tener estos electrones va a estar en función justamente de la característica, ¿no?, cinética de estos electrones. Y esa característica cinética de los electrones está expresada aquí, ¿no? Va a estar en función justamente de esa energía de Fermi que tiene ese gas, ¿no?, que está alrededor. Entonces, este término que tenemos aquí de energía, energía cinética, ¿ya? Este término que tenemos aquí va a ser justamente la energía de Fermi. Y por lo tanto, un dato interesante es que esta energía de Fermi va a depender de este radio, de la posición en la que se encuentra alrededor del núcleo. Y este potencial que tenemos aquí también va a depender del radio, pero esta energía que va a tener, la energía total que va a tener el electrón en alguna zona, no tiene por qué depender del radio. Porque si hubiera alguna dependencia respecto al radio, entonces ese electrón, como estamos hablando ya de la idea semiclásica, si esta energía dependiese del radio, ese electrón va a tener que pasar a otras posiciones porque recuerden que la energía, por energía siempre el sistema siempre trata de tener la menor energía, ¿no es cierto? Y eso en realidad no es lo que ocurre. Cuando tú tienes un gas, tú tienes cierto gas estable. Y si bien asumes, por ejemplo, que las moléculas se mueven por todos lados, como ya estoy considerando aquí yo un fluido, toda esta zona a cierto radio es una zona estable. Por lo tanto, es como decir que en toda esa zona la energía es estable y por lo tanto no tiene por qué depender del radio. Si no, este gas empezaría, por ejemplo, a comprimir o empezaría a expandirse. Y eso ya no ocurre, ¿no? Entonces, esta suma va a eliminarse, o sea, esta suma tiene que ser una constante, de tal manera que la energía cinética de Fermi va a tener que depender del radio. Y esa dependencia se puede, por ejemplo, observar pasando esta energía cinética máxima, juntándola con el potencial y derivando esta energía de Fermi de lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? Entonces ahí voy a tener, por ejemplo, en términos del número de onda que está asociado a la cantidad de movimiento de cada electrón, puedo despejar y voy a obtener justamente ese número de onda de esta manera. Entonces nosotros teníamos aquí hay una, hay una relación entre el K y la energía del sistema, ¿no es cierto? Entonces, y eso justamente también está en función de la densidad, ¿no? Entonces lo que yo puedo obtener a partir de ese número de onda de Fermi es la densidad de carga que vamos a tener en esta zona. Entonces de aquí yo voy a obtener esta ecuación, ¿no? Que la densidad de carga va a ser justamente esta ecuación que viene de esa relación que les comenté, por lo menos hasta R sub 0, ¿no? ¿Ya? O por lo menos mientras esta energía máxima sea mayor que el potencial. Una vez que sea menor o igual que el potencial, esta energía ya se hace positiva y por lo tanto no me interesan esas zonas, ¿no? En ese caso es básicamente como si estuviéramos aquí en el borde y ya por fuera del gas. Entonces la idea es que yo voy a tener un gas así compactado, ¿no?, en esta zona. Esta ecuación es una ecuación interesante porque tenemos aquí una de las incógnitas que se pueden tratar de solucionar, que es el potencial. Mientras que la densidad eléctrica también, bueno, es otra incógnita y para calcularla nosotros necesitaríamos asociarles en alguna otra ecuación, ¿no? Y esa otra ecuación viene justamente de la ecuación de Laplace, ¿no? Aquí simplemente estoy reescribiendo esta energía potencial, ¿no? La voy a escribir en función del potencial eléctrico en esta zona. Y escribiendo, ¿no?, la energía máxima
como menos un potencial phi sub 0 por E, yo voy a obtener esta ecuación donde este sería el potencial total, phi r, que sería la resta, ¿no?, del potencial phi r menos phi sub 0. Este phi sub 0 es como un potencial constante en toda esa región. Mientras que el phi r sí es el potencial que depende, ¿no?, del radio producto del núcleo atómico. Ya está. Ahora, algunas propiedades de este potencial que no es difícil de ver. Por ejemplo, en el borde este potencial tiene que ser cero, ¿no?, para que justamente no entremos en esta zona. Eso quiere decir entonces que cuando R sea igual a R sub 0, para el caso de un átomo neutro, yo voy a tener que ese potencial electrónico total tiene que ser cero, ¿no? Y el potencial constante, por efecto de la energía, también va a ser cero. Eso en el borde, ¿no? Y en el caso de que tuviese yo un ion positivo, ese potencial BR va a ser positivo y el potencial phi sub 0 también va a ser positivo para que ambos se anulen, ¿no?, en esa zona. Ahora, como les decía, ¿no?, tenemos aquí una ecuación donde aparece este potencial eléctrico y donde aparece la densidad de carga. Y esa ecuación viene básicamente de hacer el análisis semiclásico de este gas, ¿no?, de este gas de electrones que está alrededor de este núcleo. No ha venido de otro lado, ¿no? No, simplemente por el análisis energético o la tesis de tener justamente un gas de Fermi alrededor de este núcleo con potencial central. Entonces, yo puedo establecer otra ecuación entre estos dos parámetros a partir de la ecuación de Laplace, o la ecuación de Poisson en este caso, porque tengo densidad electrónica, ¿no es cierto? Entonces, en esta ecuación que tenemos aquí, en coordenadas esféricas, pues voy a tener esta relación. Y si yo elimino la densidad de carga, ¿no?, la densidad de carga justamente de esta ecuación y esta ecuación que está aquí, solamente para este caso, el otro no interesa porque, o sea, no estamos considerando que el gas está compactado solo en una región. Voy a obtener esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial relativamente difícil, ¿no?, de resolver. Es más, se resuelve la solución de estas ecuaciones, ya es una solución netamente numérica. Pero la idea, por ejemplo, es que la solución de este potencial, ¿no?, en esta zona que tenemos aquí afuera, la solución para ese potencial sea cero, que es justamente esta región. Pero si yo estuviera muy cerca del núcleo y tuviese el gas de electrones aquí en la parte de afuera, eso quiere decir que ese potencial debe ser equivalente al potencial electrostático generado por el núcleo nada más. Entonces debe cumplirse en esta ecuación que a este límite, cuando el radio tiende a cero, o sea, en posiciones muy cerca al núcleo, este R phi sub 0 debe convertirse en el potencial electrostático, ¿no? Bueno, aquí debería ir un R abajo, pero se está colocando aquí a la izquierda. Pero es básicamente el potencial electrostático debido al núcleo. Otras cosas que me van a permitir a mí hacer un tratamiento de esta ecuación es escoger una, este, una condición de normalización que está asociado a esta densidad electrónica, que es la que depende de los electrones, ¿no? La integral de 0 hasta R sub 0 tiene que darme el número de electrones totales. Entonces, para analizar la solución de esta ecuación que tenemos aquí, lo que hacemos es, como hay muchas constantes, vamos a tratar de eliminar esas constantes pasando a otras unidades, ¿no? Podríamos decir que pasemos a unidades atómicas, pero en realidad aquí no estoy seguro si se usan unidades atómicas,
pero sí hay que hacer que las variables empiecen a absorber a las constantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos el vector posición, un b por un x, donde este b tenga unidades de longitud, el x ya no tendría unidades, ¿no? Y ese b se va a escribir de esta manera. Entonces va a ser, como ven, no es la unidad de radio de Bohr, ¿no? Es el radio de Bohr por algunas cosas más. ¿Se dan cuenta? Por eso digo que no son unidades atómicas necesariamente, ¿no? Entonces, con esta nueva unidad de medida x, yo voy a poder, por ejemplo, sustituir aquí en esta expresión, ¿no? Puedo sustituir en esta expresión. Puedo escribir esta expresión de aquí, de esta manera, donde cuando yo haga este límite de r yendo a 0, esta función phi de x tiene que ir a 0, ¿no? Esa es la condición que tendríamos nosotros. Entonces, con estas nuevas variables, esta ecuación que tenemos aquí, por ejemplo, se escribiría de esta forma. ¿Ya? Entonces estoy cambiando justamente mis variables para escribirlas de esta manera. Y por lo tanto, esta ecuación que tenemos aquí se escribiría de esta forma que tenemos aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta ecuación diferencial que tenemos aquí me ha permitido o me está permitiendo a mí escribir este límite y a partir de ese límite estoy escribiendo esta ecuación de acá. Esta ecuación que tenemos aquí para esta función, esta letra griega es chi, me parece. Para esta función que tenemos aquí que depende de x, nosotros vamos a tener nosotros vamos a tener justamente el- o sea, si yo obtengo este aquí, obtengo el phi, ¿no es cierto? Y obtengo también la densidad. Entonces, es suficiente, por ejemplo, escribir esta ecuación de esta forma, ¿no? O sea, esta ecuación que está aquí es básicamente esta ecuación que está aquí, que está asociado también a la densidad, pero en función solamente de esta función esta función chi, ¿no? Que tenemos aquí. Que como ven es una función bastante compleja porque aquí tiene un x a la menos un medio, ¿no? O sea, ya tener la variable a la raíz ya implica ciertas condiciones complejas, ¿no? Y x en 0 va a ser 1, pues es la condición de normalización que viene de aquí. Entonces, esta ecuación que está aquí, que se llama ecuación de Fermi, no es fácil de resolver. Es más, no se resuelve de manera normal, es una ecuación no lineal. ¿Ya? Es una ecuación no lineal. Y lo que se suele hacer es tomar ciertos casos. Las soluciones para ciertas situaciones van a ser estas líneas que están aquí. Por ejemplo, ¿no? La condición de normalización me dice que debe cumplirse esta integral que está aquí, ¿no? Pero ahora lo estamos escribiendo en términos de esta función chi. La condición de normalización está en función de la densidad. Y de esta condición de normalización, por ejemplo, yo podría, ¿no? Utilizando esta expresión que está aquí, sustituirla por la segunda derivada. Y en esta segunda derivada yo puedo utilizar, por ejemplo, integral por partes. Y al integrar por partes yo voy a obtener esta ecuación. En esta ecuación utilizo las condiciones para el chi en 0 y en 0 sobre todo. Aquí, esta condición que está aquí. Y puedo obtener justamente esta expresión. ¿Ya? Esta expresión que está aquí, como pueden ver ustedes, tiene una relación entre el número de electrones y el número atómico. ¿No es cierto? Entonces yo podría tratar de solucionar esto
para varias situaciones, ¿no? Cuando tenga, por ejemplo, un núcleo neutro, cuando tenga, por ejemplo, un núcleo ionizado y cuando tenga un positivo y otro ionizado negativamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el átomo neutro, si tengo un átomo neutro, esta función kite muy lejos tiene que hacerse cero, ¿no? Porque lejos justamente ya el potencial tiene que ser cero, ¿no? Tenemos un apantallamiento total entre la nube electrónica y el núcleo atómico y el potencial tiene que ser cero. Este chi es proporcional, ¿no? Al potencial electrónico. Entonces, en ese caso, uno puede mostrar que la solución no numérica pasa justamente a ser una línea de esta manera, ¿no? Si en el infinito esto tiene que hacerse cero, tiene que tener esta forma la solución, ¿no? Iniciar justamente aquí donde esta función k es uno, cerca de cero, y luego se va haciendo cero, ¿no? Y en este caso el potencial sale un término que depende de z de esta forma. Esta solución ya es una solución numérica, ¿no? Para esta situación. En el caso de un ion positivo, ¿no? La solución para esta ecuación, ¿ya? En el caso de un ion positivo, noten ustedes que si tenemos un ion positivo, eso quiere decir de que el n es menor que el z, ¿no? Y si el n es menor que el z, aquí tengo una cantidad que es negativa. O sea, tengo una derivada que en una posición x sub 0 va a tener que ser una cantidad negativa. Y eso es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Eh, entonces la solución va a ser más o menos una línea de esta forma. Y esto de acá sí no lo entendí muy bien. Estuve buscando información. En el Brandnet no hay un análisis numérico de esto. Y eso me interesó bastante, ¿no? Porque ¿a qué le llaman solución para átomo bajo presión? No lo entendí. El Brandnet lo menciona, pero no da las condiciones, ¿no? Entonces por eso les decía de que no he podido indagar más y profundizar más en estas soluciones, porque hay terminologías aquí que no están, ¿no? No he encontrado más literatura respecto al tema. Pero la idea básica es bastante interesante, ¿no? El hecho de considerar que tenemos un gas de electrones como si fuese ya un fluido. Y yo supongo que de que se usa, por ejemplo, bastante esta teoría de gas de Fermi para potenciales centrales cuando tenemos estrellas. Estrellas con un potencial ya no del tipo electrónicos, electromagnéticos, sino un potencial gravitacional, ¿no? De manera similar, tú tienes aquí un montón de plasma, ¿no? Tienes plasma, tienes cargas electrizadas, pero todas están aglomeradas no por un núcleo, sino por atracción gravitacional, ¿no? Entonces, numéricamente se resuelve justamente cómo son las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento de este sistema, su estado sobre todo, ¿no? Ahí he visto más este tratamiento, pero exactamente para un átomo multielectrónico no he visto tanto. Y sería bueno hacer un artículo de revisión sobre esta parte, ¿no? Es lo que por eso me interesó, ¿no? Aglomerar toda la información que se tenga que haya trabajado de esta parte. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta esta primera parte de hoy? Sí, ¿el N qué significa, profesor? El N mayúscula. Este n es el número de electrones que hay alrededor del núcleo. ¿Ves? Aquí es Ah, la ya, ya. integral de la densidad volumétrica de electrones por el diferencial de volumen. Aquí se integra por un diferencial de volumen, pero como hay simetría angular, la integral angular ya sale 4pi, ¿no? Claro. ¿Alguna pregunta más? Bien. Yo espero que de aquí a... Yo estoy entrampado en
desde hace un año que estoy entrampado en buscar más información sobre este gas de Fermi que está en el Brandsen, porque lo que está en el Brandsen, o sea, no es algo que sea fácil de leer, no es de fácil lectura. Yo he hecho estos cálculos intermedios. eh, yo les recomiendo que hagan los cálculos intermedios, ¿no? Por ejemplo, pasen de aquí a aquí. O sea, cómo paso, por ejemplo, cómo convierto esta expresión a esta expresión con estos cambios que se han hecho, ¿no? Son cosas simples, ¿no? No son cosas complejas. Algo que no me han preguntado, por ejemplo, es esto de acá, ¿no? Esta solución es solamente una solución para energías mayores que el potencial, ¿no? Porque estamos justamente, aquí va a aparecer una raíz cuadrada, ¿no? Pero también tiene otra lectura con respecto al hecho de que esta energía de Fermi, o a que la energía total tiene que ser menor que cero, ¿ya? Entonces, hagan la lectura aquí de esta parte. Eh, de todas maneras, lean, ¿no? El Brandsen en esta sección. Bien, vamos a empezar entonces ahora lo que se conoce como el método de Hartree-Fock para este tratamiento de átomos multielectrónicos. Y este método de Hartree-Fock es básicamente nuevamente un método em, variacional, ¿no? No es un método perturbativo. Es básicamente el método variacional, pero llevado ya a lo que vendría a ser el ¿cómo se llama esto? El caso de los átomos multielectrónicos y donde no vamos a encontrar un parámetro, lamentablemente. Aquí no, a diferencia de lo que teníamos nosotros en el átomo de helio, y eso es algo que deben tener en la cabeza mientras hagamos esta parte. En el caso del átomo de helio, nosotros, aquí no está, ¿no? Está aquí. Esa es corrección, es el átomo de helio, ¿no? No debe estar aquí. Aquí está. No, está en el otro. Aquí. A ver, en el caso del átomo de helio, cuando nosotros lo hemos resuelto utilizando claro, utilizando el método variacional. Mm, está. Ya. Cuando nosotros hemos usado el método variacional del átomo de helio, introdujimos aquí este potencial central, ¿no es cierto? Introdujimos en realidad dos potenciales centrales, ¿no? Este, porque tienes dos variables, ¿no? Por los dos electrones. Y en esos potenciales centrales nosotros hemos supuesto esto. Y básicamente nuestro parámetro para hacer finalmente este cálculo variacional que está aquí, nuestro parámetro variacional ha sido esta carga efectiva. O sea, a partir de esta carga efectiva es que nosotros hemos hecho esta derivada, hemos minimizado la energía y hemos pues calculado esa constante de apantallamiento. Pero en el caso de átomos multielectrónicos esto ya no va a ocurrir. Entonces ya no vamos a tener, por ejemplo, una constante de apantallamiento. Y por lo tanto vamos a vernos obligados a trabajar directamente con la función como un parámetro, como el término variacional. O sea, la parte variacional va a estar básicamente basada todo en la función de onda. ¿En qué función de onda? A ver, para usar el método de Hartree-Fock, o sea, la idea del método es primero, tenemos que tomar en cuenta la atracción del núcleo
y la repulsión de los otros electrones de la siguiente forma, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, básicamente un hamiltoniano que tiene esta forma, donde la primera parte del hamiltoniano es básicamente un hamiltoniano tipo átomo de hidrógeno por cada electrón. Este es el verdadero potencial átomo de hidrógeno, ¿no? No estamos aquí agregando un potencial central. Y al H2 viene a ser esta parte que no es perturbativa, que es la repulsión electrostática. La energía del estado base lo vamos a llamar como E sub 0, y por método variacional esta energía del estado base siempre va a ser menor o igual a la energía que se calcule con una función de onda de prueba, ¿no? Que uno tiene que ir colocando a mano. Ahora, la función de onda de prueba que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, aquí, vamos a tomarlo como una antisimetrización, porque los electrones son justamente fermiones, de funciones de onda de este tipo, que vienen justamente de la parte del átomo central, pero que desconocemos, ¿no? Estas funciones de onda que están aquí desconocemos cómo son, porque esas funciones de onda son en realidad estas, ¿no? ¿Dónde está? Son estas mismas que están aquí. Y de estas funciones de onda, por lo menos la parte radial son desconocidas. Y esta parte radial depende. O sea, el problema es bien raro, ¿ya? Porque esta función de onda radial pareciera que depende solamente del potencial radial que afecta a cada electrón. Pero en realidad son varios, ¿no? Son varias funciones de onda radial. Bueno, tienes uno por cada electrón, pero este potencial depende de cómo apantallan el resto de electrones, ¿no? O sea, estoy hablando del electrón 20, este potencial depende del electrón 21, 22, 19, 18, ¿no? O sea, a eso me refiero. Entonces ahí, si bien pareciera como si tuviéramos solo una ecuación diferencial desacoplada, esta está acoplada con todo el resto de ecuaciones diferenciales que van a haber. Es el problema, ¿no? Es por eso de que esta técnica de Hartree-Fock ayuda, porque la idea es tratar justamente de obtener, ¿no?, ecuaciones más fáciles de resolver a partir de esta condición. O sea, nosotros tenemos esta condición que es una condición fuerte, que es que estas funciones de onda tienen que estar normalizadas, ¿no? Estas funciones de onda van a estar normalizadas, lo que hace que toda mi función de onda de prueba esté normalizada. Y noten que la función de onda de prueba ya contiene, ¿no? Es la función de onda de todo el sistema, porque yo lo que quiero es la energía base de todo el sistema, de todo el átomo. Y aquí, esta integral que tenemos aquí es una integral sobre todo el espacio y sobre todos los espines, ¿no? Si es el espacio, es una integral de volumen, y luego tienes que agregarle la suma sobre los espines. Pero de todas maneras tiene que darse aquí esta ortogonalidad. Ahora, ya sabemos que esta expresión que está aquí, ¿no?, esta función de onda de prueba que está aquí, se puede obtener también de esta manera, donde aquí tienes esta suma sobre las permutaciones aplicadas sobre estos índices 1, 2, etcétera, ¿no? A esta multiplicación, ¿ya?, a esta multiplicación que está aquí de funciones de onda se le va a llamar phi h, me parece que le llaman función de Hartree. Y luego tengo el operador de antisimetrización del cual habíamos hablado anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan? Les había dejado incluso un ejercicio en S3 para que ustedes puedan comprobar ciertas cosas en S3 cómo era este operador de antisimetrización. Entonces, esta función de Hartree va a ser justamente esta multiplicación. El operador de antisimetrización va a ser básicamente este operador.
No estoy seguro si es igualito al operador que yo les he puesto antes, porque aquí está apareciendo esta raíz, ¿no? De n factorial y aquí aparece otro n factorial, ¿no? Entonces por eso es que aquí dentro del operador va a aparecer uno entre raíz de n, uno entre n factorial, ¿ya? Justamente por esta raíz que aparece aquí. Entonces como ejercicio, uy, aquí me equivoqué, te va hasta acá. Y ahora sí. Prueben estas propiedades, ¿no? Creo que esto ya lo hemos, les había dejado, pero este operador de antisimetrización al cuadrado es el mismo operador de antisimetrización. Y este operador de antisimetrización, conmuta con el operador H1 y conmuta con el operador H2, ¿no? ¿Ya? Muestren estas propiedades. No es difícil, ¿no? Yo les recomiendo, por ejemplo, que lo muestren primero para 2, luego para 3, y una vez que tienen eso, podrían, por ejemplo, hacerlo por inducción, o de repente hay alguna construcción ahí que se puede hacer, pero lo usual es que lo hagan por inducción, ¿no? O sea, asuman que para n se da, y luego para n más 1 van a darse cuenta que depende del anterior. Entonces, ahora, recuerdan que lo que yo quiero obtener bajo estas condiciones, ¿no? Ya tengo mi función de prueba, ya armé mi función de prueba, y yo quiero determinar cuánto vale el estado base. Entonces, para eso tengo que calcular este sándwich que está aquí, 278. Y luego voy a tener que minimizar, ¿no? ¿Cómo voy a minimizar? Todavía no sé. Bueno, más o menos sí sé, ¿no? Pero, porque tenemos que hacer la variación. Pero, el cálculo básicamente va a ser que nosotros calculemos esta energía mínima en términos de esta función de prueba, haciendo estos sándwiches, tanto para el sector H1 como para el sector H2. Para el sector H1, ¿no? Para el sector H1 es relativamente simple. Agarro y escribo esta función de onda en términos del operador de antisimetrización y obtengo esta ecuación, ¿no? Entonces, como se da la conmutación, puedo conmutar estos dos. Aquí voy a tener a cuadrado, pero a cuadrado me da a, y al final voy a obtener esta expresión. ¿No es cierto? Pero a cuadrado justamente, claro, me da a, entonces obtengo al final esta expresión 283, ¿no? Donde aquí aparece el operador de antisimetrización sobre esta función de Hartree. Finalmente lo que yo voy a tener es que calcular esto. Ya está aquí, ya estoy sustituyendo, ¿qué cosa? A ver, aquí estoy sustituyendo la suma sobre las permutaciones que viene del operador de antisimetrización y la suma sobre n que viene justamente del hamiltoniano tipo átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí, no sé si esto les puede venir en un examen, ¿ya? O en su parcial, no sé, o sea, tienen que hacerlo. Porque se ha hecho, ¿no? En la parte de la teoría. Este paso a ver, ahora sí. Este paso que está aquí les queda como ejercicio, ¿ya? Esa igualdad. ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Esta permutación que está aquí, toda la suma de permutaciones que está aquí, donde que está sobreviviendo solamente la identidad. Entonces ustedes tienen que tratar de deducir por qué solamente está sobreviviendo la identidad.
¿Estamos de acuerdo? Mi consejo es, escriban la función de Hartree de manera larga. Vean justamente cómo acciona este hamiltoniano. Ya saben que como es hamiltoniano de átomo tipo átomo de hidrógeno, lo que hace sobre cada una de estas funciones que está aquí es sacar la energía que depende de NL y nada más, ¿no? Entonces usen eso y van a poder mostrar de que efectivamente solamente va a sobrevivir la identidad aquí. Y es más, aquí tienen una suma sobre los electrones, ¿no? Esta de acá es una suma sobre la etiqueta de los electrones. Suma sobre eh, etiqueta de electrones. Pero esta suma de etiquetas sobre electrones, ustedes la pueden hacer o se puede convertir a una suma sobre los estados. Esto de acá es una suma sobre los estados. Y esto también les queda como ejercicio. ¿Por qué puedo pasar de esta suma sobre los electrones a suma sobre los estados? ¿No? Entonces aquí estoy sumando sobre todos los posibles estados que van a tener esos electrones en el estado base. ¿Ya? Entonces me queda esta expresión. A esta sumatoria sobre los estados base yo le voy a llamar I alfa. ¿No? Ya, a esta expresión justamente le vamos a llamar I alfa. Y con esto, hasta aquí por lo menos, ya quedaría establecido este primer sándwich sobre este término hamiltoniano, este primer término hamiltoniano. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular el otro término, ¿no? Este de acá. El H2, ¿no? El H2 sería la expresión del término hamiltoniano, o sea, el valor esperado del hamiltoniano, del término 2, que es el término de repulsión electrostática, ¿no? Es el término justamente, como, bueno, hago lo mismo, primero trato de reducir toda esa expresión, ¿no? Por la conmutación, me voy a quedar con este término. Y aquí empiezo a sustituir la forma que tiene el operador H2, el operador de antisimetrización. eh, y entonces, como este H2 es una suma sobre los IJs, ¿no? Porque es la distancia entre los electrones, electrón iésimo y electrón jésimo. Y aquí está el operador de permutación. Entonces, nuevamente, esto les queda como ejercicio. Ustedes en física, termodinámica y mecánica estadística deben haber hecho bastante con respecto a permutaciones, ¿no? Aquí es igualito, ¿ya? Es decir, escojan, ¿no? Las permutaciones. Escojan, por ejemplo, tres electrones. Prueben, ¿no? Prueben qué cosa es lo que ocurre y después, una vez con esa experiencia de haber trabajado con tres electrones, dos electrones, vean justamente por qué queda solamente la expresión así. Noten que de la suma de todas las permutaciones, solamente me está quedando las permutaciones entre el electrón iésimo y el jésimo, ¿no? Junto con el inverso de la distancia entre esos dos electrones. Este signo menos viene por la paridad que va a tener ¿cómo se llama? La permutación de transposición simple que está aquí, ¿no? Esos tenían paridad 1. Ya.
Entonces, eso es lo que yo les recomiendo aquí, ¿no? Que muestren justamente esto para 2, 3, 4 electrones, ¿no? Por lo menos. Y ahí se van a dar cuenta cómo se hace para una cantidad grande de electrones. Entonces, la expresión, por lo menos de ese H2, va a quedar con esta transposición simple. Entonces, aquí yo voy a tener dos términos, ¿no? Un término proporcional a este 1 y otro término proporcional a esta transposición simple, ¿no? E igual, ¿no? Que hicimos aquí la suma sobre todos los electrones, sobre todos los pares de electrones, los podemos escribir como una suma sobre todos los estados, ¿no? Nuevamente estoy pasando de la suma sobre todos los índices de cada electrón a la suma de todos los estados, ¿ya? Entonces, traten de ir pensando por qué, ¿no? O sea, ¿por qué puedo hacer eso? A ver. Entonces, lo que tenemos ahora es básicamente esta resta, ¿no? Este término es el término que viene proporcional a uno y este término es el término que viene proporcional a la transposición simple. Entonces ustedes pueden ver que aquí el estado alfa está el electrón QI, pero aquí el estado lambda, perdón, está el electrón QI, pero aquí el estado lambda está con el electrón QJ, ¿no? Están intercambiados. Entonces esto es algo parecido a lo que a lo que ocurre en el átomo de helio, en que tenemos un término de intercambio y un término llamado término directo. Entonces este valor esperado, ¿no? Del hamiltoniano de repulsión electrostática va a tener dos términos sumatorias de este tipo. Aquí, por ejemplo, el 1 medio que aparece aquí suma sobre todos los pares. Aquí es suma sobre todos los pares orbitales. Aquí sí es suma directa sobre todos los lambdas y jotas. Y el 1 medio aparece porque vas a tener repetido 2, ¿no? Cuando el lambda es 5 y el U 6, se repite cuando el lambda es 6 y el U 5, ¿no? Entonces por eso aparece ahora el 1 medio para evitar justamente estar colocando esto cada rato. Y a estos términos les voy a llamar, ¿no? J mayúscula lambda U y K mayúscula lambda mu, ¿no? Entonces, este es el valor esperado directo y este es el valor esperado de intercambio. Pero hasta aquí, por ejemplo, hemos avanzado un poco en las expresiones del cálculo, pero no hemos todavía nosotros determinado, ¿no? Un valor numérico, ¿no? La única forma de obtener un valor numérico sería dando valor a este mu, ¿no? O sea, dando una expresión para el mu, que todavía no lo hemos hecho. En el caso, por ejemplo, del átomo de hidrógeno, el átomo de helio, perdón, eso no era necesario porque nosotros asumíamos una forma para el potencial central. Aquí todavía no hemos asumido ninguna forma para el potencial central. Todo lo desconocido está asociado justamente a esta función de onda mu, u, que tiene simetría esférica, pero cuya parte radial no es conocida, ¿no? O sea, acuérdense que ese u es un r por una, por un por un armónico esférico, ¿no? Este es el desconocido, ¿ya? Entonces, hay una simetría respecto de estos índices en ambos términos, y ambos van a ser reales, ¿no? O sea, son valores esperados, por lo tanto, o sea, estamos calculando un valor esperado esta cantidad tiene que ser real, ¿no? Entonces, si esto va a ser real, el otro también tiene que ser real, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estos elementos que están aquí son los elementos orbitales, ¿no?
Ahora, entonces al final este valor esperado del Hamiltoniano 2 bajo esta función de onda, ¿no? De prueba antisimetrizada, función de onda orbital se le llama, va a tener esta forma, ¿ya? Va a tener esa forma. Y por lo tanto, la energía, ¿no? La energía de base, ¿no? De este átomo de hidrógeno va a ser la sumatoria sobre todos los estados I lambda, o sobre todas las cantidades I, en los orbitales lambda, y este término que viene de la repulsión electrostática. Entonces pareciera como si ya hubiésemos hecho la solución, pero en realidad, o sea, lo único que hemos hecho es darle una forma más atractiva a la solución, ¿no? Más que eso no hemos hecho. Entonces, la pregunta es ahora, esto tenemos que minimizarlo, ¿no? O sea, es como cuando teníamos, ¿dónde está? Acá está. Cuando teníamos, por ejemplo, para el átomo de helio, cuando teníamos ya la energía, el valor esperado de la energía en esa función de onda con ese potencial central que habíamos indicado, ya con el parámetro ZE, ¿no? O sea, hemos llegado básicamente a esta situación y ahora tenemos que minimizar. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos la expresión del valor esperado, pero el problema es que no hay parámetro, ¿no? No hay un parámetro en el que hagamos derivada de esta energía respecto de ese parámetro igual a cero y listo, se acabó el asunto. No, no hay. Porque en este caso lo desconocido es esto. Esta función de onda es la desconocida, ¿no? La función de onda U. Entonces, cuando tengo esto de la función de onda U, hay que tener un poquito de cuidado porque necesitamos hacer, como esto es una funcional, necesitamos hacer que la funcional sea cero, ¿no? Igual que que lo que les enseñaron, por ejemplo, en mecánica clásica, ustedes tienen una acción que es la integral del lagrangiano y ustedes quieren minimizar esto, entonces tienen que hacer que la variación de S sea cero, ¿no es cierto? Y aquí obtienen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Aquí es algo parecido, tengo una energía que es una funcional de estas funciones, de esa función phi de prueba. Yo quiero minimizarlo, uno podría decir ya, entonces hay que hacer esto igual a cero, ¿no? Pero estos dos no son exactamente equivalentes, porque aquí no, en esta parte usualmente no hay vínculos. En cambio, aquí sí tenemos un vínculo, ¿no? Ese vínculo es el hecho de que las funciones U lambda, que son las funciones sobre las cuales está recayendo toda la parte variacional, tienen que cumplir esta condición de ortogonalización. Y esta condición no está metida todavía en la parte variacional. Entonces, para meterla entra como un multiplicador de Lagrange. Han hecho técnica de multiplicación de Lagrange en mecánica clásica. Ese método es importante, ¿ya? Si no lo han hecho, lean el Goldstein. Ahí está desarrollado, ¿no? Cómo se trabaja con multiplicadores de Lagrange. En general debería estar en todos los libros de física, de mecánica clásica. Si consiguen ustedes un libro de mecánica estructural, ¿no? Que es mecánica para ingenieros, van a ver mucho mejor cómo se usa la técnica de multiplicadores de Lagrange. Entonces entra, ¿no? Justamente como un multiplicador de Lagrange, va a entrar este U lambda, esta multiplicación va a entrar como un multiplicador de Lagrange, donde el multiplicador viene a ser este término, ¿no? Este de acá es el multiplicador de Lagrange, este. Entonces hay n cuadrado multiplicadores de Lagrange.
De tal manera que, porque tienes n cuadrado, ecuaciones de ortonormalización, aunque uno es invertido, ¿no? Pero no hay problema, se puede colocar, ¿no? Y la idea es que ya sumado, ¿no? O restado con la funcional que es esta energía, ahí ya puedo hacer la variación, ¿no? Hago la variación e igual a cero y esto me debería minimizar esta energía que está aquí. A partir del hecho de la ortonormalización, ustedes pueden mostrar que estos multiplicadores Lagrange todos son reales, ¿ya? Son multiplicadores Lagrange reales. Este, bueno, mejor dicho, hay una simetría con respecto a este lambda mu, ¿no? Que tenemos aquí. No es difícil esto, es simplemente intercambiar, porque tú tienes una integral, vamos a ponerlo así, ¿no? Mu, nu, u lambda, debe ser 1, pero también existe la ecuación u lambda, u mu, ¿no? Entonces, a esta condición de normalización le están colocando un e mu lambda, y a esta condición le están colocando un e lambda mu como multiplicador de Lagrange, ¿no? Entonces ahí puedes ver justamente que si tú intercambias esto, vas a tener que ponerle un asterisco a esto, ¿no? Pero como esta cantidad es una cantidad que es positiva, ahí tienen que deducir de que el lambda mu va a ser positivo también. Ahora, si se hace la transformación, si hacemos una transformación unitaria sobre estas funciones u, de tal manera que obtenemos estas funciones primadas, cualquier transformación unitaria va a intercambiar justamente las funciones phi de las funciones nuevas de esta manera, pero los determinantes de Slater no se van a ver relacionados solamente por esta determinante de u. Entonces noten que la relación entre estas funciones, estos determinantes de Slater, porque el phi es una determinante de Slater, implica solamente una multiplicación por un factor, ¿no? Y pues eso si tú lo metes a cualquier ecuación, o sea, si por ejemplo lo metes a estas ecuaciones que tenemos aquí, va a aparecer ese factor al cuadrado a la izquierda, aparece el factor a la derecha y pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Ese factor incluso se puede colocar como si fuese una especie de fase, ¿no? Entre estos dos estados y no pasa absolutamente nada. O sea, la física no va a cambiar. Y eso se ve porque este término, esta funcional que tenemos aquí, no se va a ver afectada justamente por esto. Entonces eso es algo que ustedes pueden demostrar a partir del hecho de una transformación unitaria de esa forma. Entonces, de esa manera, muestren ustedes de que esta expresión que está aquí, ya, esta expresión que tenemos aquí, se puede escribir sobre solamente un valor de energía, ¿no? Solamente un valor de energía, el lambda. Es decir, los multiplicadores Lagrange al final terminan siendo estas energías, haciendo una transformación de este tipo, ¿no? ¿Ya? La idea es que hagan la transformación unitaria que sea diagonal, o sea, que diagonalicen esta transformación unitaria y esos elementos de la diagonal son justamente esas energías. No sé si me entienden, si me comprenden. O sea, eso se puede hacer. Estas energías que están apareciendo aquí hay que interpretarlas todavía, ¿ya? Pero son valores, la idea es que son autovalores de esa matriz que aparece, esa matriz nueva, cuando tú justamente haces la transformación unitaria. O sea, justamente el hecho del tratamiento de transformación unitaria se está haciendo para que se den cuenta de que se puede obtener una diagonalización de esta parte
Eso no modifica al E, solo modifica esta parte y me genera una diagonalización aquí. ¿Y eso qué me permite a mí? En otras palabras, lo que me está permitiendo a mí es eh, desacoplar, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es que estamos desacoplando esta ecuación variacional que tenemos. Voy a extender esto. Es hasta aquí. Ahí está. Entonces, eh, la variación, esto también queda como ejercicio, la variación de esta ecuación les va a dar esta ecuación que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Para que más o menos ustedes puedan hacer este ejercicio. O sea, no les estoy pidiendo de que hagan algo bien complejo, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Esto solamente es un método variacional, es bien simple, ¿no? Por ejemplo, van a tener que hacer, como tienen la variación de la energía, tienen que hacer la variación del J lambda mu. Pero el J lambda mu tiene, ¿qué forma? A ver. ¿Dónde está el J lambda mu? Ya, el J lambda mu tiene esta forma. Tienen que hacer entonces la variación del J lambda mu. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener primero la variación de U lambda, QI. Esto todo multiplicado por U mu QJ, 1 entre R y J, U lambda QI, U mu QJ, ¿no es cierto? Y acá tienen que sumarle más U lambda QI por la variación de U mu QJ y otra vez multiplicado por eso, ¿no? Más otra vez el mu, 1 sobre R y J, y luego variación de U lambda QI por U mu QJ. Y así tendrían 4, ¿no? Como tienes que hacer la variación sobre el mu y quien varía es la función de onda, o perdón, como tienen que hacer la variación sobre el J y lo que varía dentro del J es las funciones de onda mu, vas a tener 4 términos de variación. Igual para el K, ¿no? Voy a borrar esto antes de que se quede. Ya está. Igual para el K. Ay, me falta esto. Entonces, de J, de este J tienes 4 términos, de este K tienes 4 términos, del I vas a tener 2 términos. Entonces, luego todo lo tienes que asociar, agrupar. De aquí tienes 2 términos también. Luego todo lo agrupas y todo te va a quedar proporcional, todo multiplicado por una variación, ¿no? Como esta ecuación debe cumplirse para cualquier variación, lo que está dentro debe cumplirse, debe ser igual a 0 siempre. Y esa es la ecuación que va a venir de aquí, ¿no? ¿Ya? Y a esta ecuación de aquí se le llama ecuación de Hartree-Fock. Es a esta ecuación a la que se le llama ecuación de Hartree-Fock. Y es una ecuación, noten que están las funciones U están todavía bien acopladas, ¿no? Es decir, este término es el equivalente justamente al cálculo de la carga efectiva que hicimos para o del término de apantallamiento o carga efectiva que hicimos para el átomo de helio. Pero como ven es una ecuación pues mucho más compleja, ¿no? Y ojo que solo tenemos la ecuación. O sea, ahora el asunto es resolverlo, ¿no? El asunto ahora es resolverlo. Y ojo, pareciera que tuviéramos varias energías. Y yo en teoría solamente estoy calculando la energía base. Entonces, ¿por qué ahora tengo una ecuación con varias energías? ¿No? Lo que sucede es que E lambda hay que tratar de interpretarlo todavía para saber qué energía es la que estamos calculando, ¿no? Eso hay que interpretarse.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Ahora, esta ecuación de Hartree es una ecuación donde no hemos todavía eh, adicionado la parte espinorial. Solamente está la parte, Ah, no, aquí ya está todo ya, porque está en Q, ¿no? Entonces yo puedo separar ahora la parte espinorial, ¿no? Porque la parte espinorial ya está solucionada. Y si separo la parte espinorial, voy a encontrar esta expresión. Es decir, si yo acá sustituyo la función de onda U como la parte espacial por la parte espinorial y uso la condición de normalización para las funciones de onda espinoriales, voy a encontrar esta expresión que está aquí, ¿no? Donde aquí tengo los números cuánticos espinoriales para el estado lambda y el estado mu. Ahora, en diferentes libros ustedes van a ver diferentes formas de escribir esta ecuación de Hartree-Fock. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente darle una forma más atractiva a la ecuación de Hartree-Fock, que es una ecuación hasta aquí bien fea, ¿no? Es súper grande. Entonces hay formas compactas de escribirlo. El Brasden utiliza esta forma compacta, ¿no? Genera este operador llamado operador directo, que es esta expresión que está aquí, de tal manera que este operador directo que tenemos, ujú, ya, lo puedo, por ejemplo, introducir en esta expresión que está aquí, justo aquí, ¿no? ¿Ven? Justo aquí. Por lo tanto, y luego también escribo el operador de intercambio sobre cualquier función en este número cuántico QI de esta manera, ¿no? Donde noten ustedes que a diferencia de lo que tenemos aquí arriba, ¿ya? A diferencia de lo que tenemos aquí arriba, tengo aquí sobre esta función que está aquí a la derecha, aparece aquí adentro, ¿no es cierto? Y el índice i aparece sobre la función que está fuera de esta integral. En teoría, esta función dentro de la integral va a desaparecer su dependencia respecto de QJ y me va a quedar la dependencia en QI solamente aquí. Entonces, con eso aparece aquí, como ven, ¿no? Eso está aquí. O sea, este es el operador de intercambio sobre esta función que está aquí. Y de esa manera, el operador de intercambio justamente sobre U lambda, ¿no? QI, lo puedo escribir así. Elimino la parte espinorial, saco la parte espinorial. Y por lo tanto, este operador de intercambio multiplicado sobre la función de onda, puedo definir, ¿no? El operador de intercambio sobre una función sobre la parte espacial de esta forma que va a ir directamente a este término. Entonces la ecuación, ¿no? Básicamente las ecuaciones de Hartree-Fock las voy a poder escribir. A ver, esta parte de átomo de hidrógeno está aquí. Esta parte del término, el término directo está aquí. Y el término de intercambio está aquí. Y sería, como ven, una ecuación sobre esta función de onda U lambda, que me va a dar la energía de ese electrón en ese estado, el lambda, ¿no? Aunque todavía esta energía hay que saber qué cosa representa, o sea, pues no sabemos qué cosa es, ¿no? Pero es una energía asociada a ese electrón en ese estado de lambda. Y como les decía yo, aparentemente es como si fuese una sola ecuación. O sea, es como si a partir de esta diagonalización que hemos hecho, nosotros hubiésemos desacoplado las ecuaciones diferenciales, pero eso es mentira, ¿no? Y es mentira porque el acople está aquí y aquí. O sea, estos términos potenciales que si bien dependen del índice i,
en realidad son integrales sobre todos los índices, ¿ven? Son integrales sobre todos los índices. Por lo tanto, es medio mentirosa esta ecuación, ¿no? O sea, es como si hubiésemos encontrado una ecuación solamente para el electrón en el estado o en el orbital I, pero no es cierto. Si defines estas sumatorias como estos superpotenciales, creo que le llaman, tendrías esta forma de la ecuación de Hartree-Fock, que es una forma más compacta, ¿no? E incluso yo puedo definir, por ejemplo, la densidad directa y la densidad, en este caso la densidad de intercambio, usando estas expresiones, que es parecida a la densidad electrónica, ¿no? Phi cuadrado que teníamos anteriormente, pero no son exactamente iguales porque están sobre diferentes estados, sobre diferentes posiciones en el espacio. Y de esa manera, claro, para los términos en la diagonal sí voy a tener esas funciones de onda al cuadrado. Esta es la matriz densidad. Esto se llama matriz densidad. Voy a escribir el nombre aquí por si lo quieren trabajar. Matriz densidad. Y el término de intercambio de repulsión electrostática hace que esta matriz densidad no sea una matriz diagonal, ¿no? O sea, no sea de esta forma. Y en términos de la matriz densidad, yo puedo escribir el potencial directo, el potencial de intercambio, y por lo tanto, podemos juntar todo en un solo potencial, incluso, ¿no? Que depende de ese QI. Y la ecuación de Hartree-Fock, a veces en algunos libros lo escriben de esta manera, ¿no? Esta sería la ecuación matricial. Densidad matricial. Parece como si hubiéramos obtenido la ecuación de onda del átomo de hidrógeno nuevamente. Pero como les digo, o sea, esto es súper mentiroso. Súper mentiroso. Porque en realidad aquí todavía hay una dependencia, ¿no? Dependencia de todos los demás estados. Hay una dependencia completa sobre todos los demás estados en este sistema, así que no, o sea, no hemos separado absolutamente nada, ¿no? O sea, simplemente le hemos dado una forma más bonita a la ecuación, una forma más compacta, para no tener que calcular una cosa así que sea muy grande, ¿no? Una cosa así que sea enorme, ¿no? Y como les decía, ¿no? Hay que interpretar, o sea, qué cosas son esas energías que nosotros hemos calculado. La forma compacta de la ecuación de Hartree, como les decía, es completamente mentirosa. O sea, aparentemente es una ecuación de autovalores y autofunciones, pero ese término de ahí depende de las otras funciones de onda, así que no hay ningún desacople absolutamente. Aquí tenemos los operadores de potencial directo de intercambio. Estos operadores, eh, hasta cierto punto los operadores van a ser equivalentes. O sea, yo puedo, por ejemplo, hacer una equivalencia entre estos dos operadores. Eh, pero nosotros, por ejemplo, utilizando el hecho de que estos dos elementos son iguales, puedo adicionar esta resta del potencial de intercambio para poder llegar nuevamente a la ecuación de Hartree-Fock. Y esta resta es la que me va a permitir a mí dar una interpretación a esta energía que está aquí. ¿Está bien? O sea, en la ecuación de Hartree-Fock, ¿dónde está? Quiero la forma. Quiero la forma larga. Ah, sobre mu.
Estos términos que están aquí, aquí tengo por ejemplo sobre todos los estados mu, aquí tengo también sumas sobre todos los estados mu, pero aquí tengo un lambda que puede ser distinto, ¿no? Entonces aquí estoy escribiendo yo suma sobre mu, suma sobre mu. Claro, se va a eliminar, ¿no? La contribución para el caso en el que el mu sea igual a lambda aquí entre estos dos. Entonces estoy extendiendo la suma para todos los estados, incluyendo el estado, el estado mu, ¿no? Cuando tenga dos estados iguales, o sea, cuando el electrón sea igualito, ¿no? En la misma posición, porque cuando yo obtengo el término de intercambio y el directo, siempre estoy pensando en que tengo dos electrones Ri y Rj, ¿es cierto? O sea, siempre hay que estar pensando en eso. No hemos considerado la situación en que estos dos estén en la misma posición, porque lógicamente tenemos pues un gas de fermiones y nunca van a estar en el mismo estado cuántico dos electrones. Pero si lo hiciéramos, o sea, eso es lo que justamente da a entender este cálculo, si lo hiciéramos, si estos dos fuesen iguales, no pasa nada en la ecuación porque se van a cancelar, ¿no? ¿Ya? Entonces al cancelarse, yo puedo extender mi densidad electrónica, puedo extenderla a todos los elementos, de tal forma de que el término, por ejemplo, directo, que no consideraba que estos dos elementos sean iguales, y que puedo escribir de esta manera usando la densidad de carga, ahora voy a poder escribirlo de esta manera, ¿no? Bueno, para el caso del potencial de intercambio igual, pero yo voy a poder ahora escribir este potencial de intercambio utilizando este término que está aquí. Todavía no estoy usando esto, ¿no? No, todavía no he usado este término. Eso es lo que quiero aclararme ahorita. A ver, estaba buscando la notación anterior. Sigue teniendo siempre la suma sobre mu, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, pues suma sobre mu, suma sobre mu. Este término es. Hay que tenerlo presente siempre. Aquí. Lo voy a subrayar para no perderlo, ¿ya? Entonces, aquí tengo esta resta, pero en esta resta en esa resta, claro, esos términos cuando tengamos el mismo estado lambda, en ambos casos se va a eliminar, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, luego vamos en función de las densidades de carga, ¿no? Tanto los términos, el término diagonal y los términos no diagonales. Con eso estamos escribiendo nosotros el potencial directo, el potencial de intercambio, que está también en el otro slide, en términos de las densidades. Y la ecuación de Hartree-Fock va a tener, bueno, esta forma, ¿no? Está repitiendo lo mismo que hice en la parte de densidad, ¿no? Creo que esto, como lo he juntado ahora porque estaba atrasado, lo he vuelto a repetir, ¿no? Para que lo volví a repetir. Entonces aquí tengo una energía cinética de cada electrón, tengo la atracción nuclear por cada electrón. Aquí tengo la energía potencial debido a los n-1 electrones en los estados U lambda, que es este término que está aquí. Y esta es la energía potencial de intercambio debido a los n-1 electrones en los estados distintos a U lambda. O sea, es como si el lambda estuviese en realidad en los otros estados, ¿no? Pero no tenemos qué cosa es el lambda. Esa energía de lambda es la que tenemos que nosotros tratar de entender qué cosa es, porque uno podría pensar que esa energía E lambda
¿Ya? Uno podría pensar que esa energía de lambda es la energía del electrón, ¿no? Eh, Sin embargo, vamos a agarrar la ecuación de Hartree-Fock, vamos a multiplicar por un estado U lambda asterisco, ¿no? Para que de esa manera este lambda salga y aquí a la derecha me quede el lambda solito. Am, Al hacer eso, vamos a ver, nosotros usamos, ¿no?, esta terminología que teníamos para el I lambda, el J lambda mu, el K lambda mu, y obtenemos que esa energía E lambda va a ser escrita de esta forma. Es diferente a la energía que teníamos anteriormente, por si acaso, ¿no? Va a ser distinta, ¿no? Cuando nosotros teníamos el valor esperado del hamiltoniano, ¿dónde está? Está más arriba. Aquí está, el valor esperado del hamiltoniano, que sí representaría, en otras palabras, la energía del electrón, tiene aquí un término de un medio, ¿no es cierto? Eso en la ecuación a partir de la ecuación de Hartree-Fock no está apareciendo, ¿no? Está apareciendo, claro, está apareciendo solamente, está apareciendo lo mismo, pero falta el un medio aquí, ¿no? Y si sumamos sobre todo lambda, ¿no?, hacemos la suma sobre todo lambda, estoy sumando las energías, esas energías de lambda asociada a cada electrón, de tal manera que voy a obtener esta expresión, ¿no? O mejor dicho, primero obtengo toda esta expresión. Pero de esta expresión, como aparece un término 2 asociado a este valor esperado del hamiltoniano de repulsión electrostática, lo junto con 1 y obtengo esta energía Fi, de tal manera que la energía Fi lo puedo expresar de esta forma. Entonces la energía potencial, como está siendo sumada dos veces, hace que este término aparezca. Eh, y lo interesante es que si nosotros asumimos que el electrón de un estado lambda sale, ¿ya? Si asumimos que un electrón del estado lambda salga, en esta sumatoria que tenemos aquí, ese término, por ejemplo, ya no va a aparecer. Entonces, al momento de restar la energía, ¿no?, En menos 1, la energía total que tenemos, me va a aparecer esa energía, el lambda que teníamos anteriormente, que es esta que está aquí. En otras palabras, esta energía de lambda no me está dando la energía básicamente la energía del electrón, sino que me está dando la energía de ionización del electrón, que no es equivalente a la energía del sistema. ¿Ya? Entonces la interpretación de este término de energía E lambda que aparece aquí es básicamente la energía de ionización que va a tener ese electrón. A esto se le conoce como teorema de Kopmans. Acá hay otras cosas de la ecuación de Hartree-Fock que ya lo voy a hacer la siguiente clase. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Profesor, ese índice lambda sigue denotando orbitales, ¿verdad? Los índices lambda son los orbitales, son los números cuánticos de cada uno de los electrones, sí. Porque el lambda está asociado, o sea, el mu lambda está asociado a esta función, ¿no? ¿Ves? El mu lambda está asociado a esta función. Y esta función que está aquí es una solución para para la parte tipo átomo de hidrógeno, ¿no?, que tenía cada electrón, que está aquí atrás, ¿no? Aquí está, ¿no? Esos mus vienen justamente de la solución tipo átomo de hidrógeno. ¿Y ¿Ya? cuál es la diferencia entre sumar entre esos orbitales y sumar entre los niveles de energía?
Los niveles de energía también están por orbitales, solamente que todavía están en esta fase de átomo de hidrógeno, ¿no? O tipo átomo de hidrógeno. Porque recuerda que aquí falta la función de onda radial. Pero es lo mismo, o sea, sumar es el mismo índice. ¿O a qué te refieres exactamente? No sé si escuché mal, pero creo que en una parte dijo que pasaba de sumar entre los niveles a sumar entre los orbitales. No. Aquí sumas de los índices de cada electrón, es decir, tú tienes aquí un núcleo y en el núcleo tú has puesto un RI al electrón en la posición RI, o has puesto un RJ al electrón en una posición J y así, ¿no? Entonces estamos pasando de sumar de este índice, que es 1, 2, 3, 4, a sumar sobre todos los orbitales, ¿no? A todos los estados, ¿no? Porque los estados son equivalentes a los orbitales. Entonces no hay diferencia, ¿no? Entonces, la pregunta ahí de ejercicio es, ¿por qué creen ustedes que no hay diferencia? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta más?